todos, soy Tessa del Toro y hoy vamos a hablar del potencial de acción. Primero que nada, vamos a ir rápido. El paso 1 va a ser que vamos a tener un potencial de membrana en reposo, vamos a partir de esta convención. Va a ser menos 70 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de mi célula voy a ser negativo, ¿ok? Ahora, sabemos que el potasio intracelular tiene una concentración mayor que el extracelular, 150 frente a 5. Es decir, en este caso la conductancia, que es la probabilidad de que estos canales de potasio estén abiertos, es alta. Por gradiente, es decir, por la cantidad de concentración, como te dije, 150 adentro, 5 afuera, va a intentar salir para que nuestras cantidades sean estables. Entonces, se va a volver más negativo el interior por la salida de la positividad que teníamos del potasio. ¿Cuándo se va a detener esta salida de mi potasio? Cuando el gradiente eléctrico me detenga. ¿Por qué? Porque el potasio es positivo y el exterior es positivo. Recuerda que cargas positivas se repelen. Cuando llegue este punto del gradiente eléctrico me detenga a pesar de mi gradiente químico, vamos a llegar al potencial de equilibrio del potasio. ¿Cómo puedo leer estas gráficas que nos muestra el libro? Bueno, el potencial de membrana en reposo lo tenemos aquí, menos 70. Y aquí tenemos el potencial de equilibrio del potasio. Como puedes ver, ambas líneas, ambas paralelas, están muy cerca de sí. Esto quiere decir que el potasio está cerca de su equilibrio electroquímico. Veamos el sodio. El sodio está muy alejado de este potencial de membrana en reposo, es decir, está lejos de su equilibrio electroquímico. Una corriente de entrada va a causar la despolarización. ¿Qué es despolarización? Que algo se vuelva menos negativo, hasta el umbral, aproximadamente menos 60 milivoltios. Este es el umbral. La conductancia va a aumentar, va a haber una corriente de entrada del sodio y se va a despolarizar hasta el equilibrio del sodio a 65 milivoltios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como bien sabemos, los canales de sodio son regulados por voltaje. Su umbral de apertura es de aproximadamente menos 60 milivoltios. Entonces, cuando llegamos a los menos 60 milivoltios, aproximadamente aquí, los canales son rápidos de apertura. Se abre mi puerta, como veo aquí, y empiezan a entrar los sodios. Aquí lo podemos notar en esta curva, como empiezan a entrar, se despolariza por la entrada de cargas positivas. Ahora, cuando llego a los más 65 milivoltios, ¿qué es lo que va a pasar? Una compuerta de inactivación, que es esta, y se va a cerrar. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a llegar al paso 3, que es la repolarización. Cuando nuestra fase de ascenso terminó, ¿a qué me refiero con fase de ascenso? Que en nuestra gráfica tenemos esta fase donde estamos subiendo. El potencial de membrana se va a repolarizar hasta el nivel de reposo. ¿Ok? Hacia acá. ¿Cómo? Pues el cierre de compuertas de inactivación, que es lo que te dije de este como que botón que se va a poner abajo para cerrar nuestro canal. Esta despolarización va a causar que se abran los canales de potasio. Esto es al mismo tiempo. Se están cerrando mis canales de sodio, se están abriendo mis canales de potasio. Esto va a provocar una corriente de salida del potasio. Así. Empiezan a salir. ¿Qué crees que ocurra? Bueno, la célula va a empezar a recuperar su potencial de membrana original. Porque es cierto, yo empecé a ser positivo aquí, pero si le empiezo a quitar mis cargas positivas, pues vuelvo a ser negativo, ¿no? Continuando con esto, vamos a tener el cuarto paso, que es el pospotencial hiperpolarizante, que es cuando la conductancia al potasio se vuelve más elevada que en el estado de reposo. Esta zona de acá, ¿lo ves? Aquí está el reposo y aquí está más elevado. Muy bien. En esta parte va a ser conducido al potencial de equilibrio del potasio. Es decir, vamos a empezar a ir hacia abajo, como la flecha indica. Va a haber una ligera despolarización. Ya va a estar listo para otro potencial de acción.
Aquí tengo un glosario que quise revisar hasta el final y no al principio, porque creo que es más fácil de comprender. Ya dijimos que despolarizar hago mi potencial de membrana menos negativo. Sería cuando sube mi curva. Hiperpolarización es hacerlo más negativo, es decir, cuando baja mi curva. Corriente de entrada es el flujo de la carga positiva al interior de la célula, que quiere decir despolarizar. ¿Cuándo tuvimos una corriente de entrada? Cuando metimos ¿qué? Metíamos sodio. Corriente de salida, pues cuando sacábamos potasio, ¿se acuerdan? Potencial umbral es este periodo donde es inevitable el potencial de acción. Cuando pasamos este umbral, sí o sí se va a dar. Si no llegamos a esa cantidad, no se da. El sobretiro o overshoot es el potencial de membrana positivo. Nuestro interior celular es positivo. Y ya el pospotencial hiperpolarizante es cuando va a ser más negativo que en reposo. ¿Te acuerdas este periodo de acá, donde es más negativo? El periodo refractario es un periodo donde no puede producirse otro potencial de acción. Es este periodo que se divide en dos, el absoluto y el relativo. ¿Por qué aquí, en el absoluto, no se puede dar otro potencial de acción? Es muy sencillo, porque ya está ocurriendo uno y no pueden ocurrir dos al mismo tiempo. El relativo es este que se puede acortar o alargar, dependiendo de las necesidades de nuestra célula. Si necesitamos muchos potenciales de acción, este periodo relativo de acá se va a hacer más corto para que se den más rápido los potenciales de acción. Y eso es todo. Ahora, te dejo esta imagen aquí con estos numeritos para que puedas identificar o hacerlo como ejercicio a qué concepto se refiere. Déjalo en los comentarios. Gracias.